¿Por qué feminicidio en grado de tentativa y no lesiones en el caso de Fofo Márquez? Miren, les voy a tratar de comentar desde la visión de fiscal que tenemos, toda vez que tuve el gusto de trabajar como fiscal, y de la visión político-criminal que también en estos casos la fiscalía utiliza para conseguir los objetivos de justicia y conseguir pues que la sociedad y la víctima sientan un alivio o sientan que se hizo justicia en su caso. Bueno, para efectos de acreditar el delito de feminicidio en grado de tentativa, jurídicamente hablando, se tiene que acreditar uno de los elementos del mismo, que es la intención, que viene siendo, explicado de manera sencilla, la intención que hubiera tenido Fofo Márquez de acabar con la vida de la víctima y que por cuestiones ajenas a su voluntad no pudo lograrlo. Ejemplo muy sencillo, tengo un arma conmigo, le apunto a la cabeza a una persona, le lanzo un disparo, se alcanza a mover la víctima y la bala no alcanza a golpearlo en el cerebro y lo golpea en esta parte, por ejemplo. Ahí se diera de manera muy evidente este tipo penal. En el caso de Fofo Márquez, evidentemente la defensa de ellos van a tratar de justificar, entre otras cosas, que el hecho más parecido a lo que marca la ley es el de lesiones, es decir, van a buscar alejar a Fofo Márquez de la imputación por feminicidio en grado de tentativa. Ahora bien, ¿qué es lo que creo que va a pasar? También es cierto que el sistema penal mexicano, a diferencia de, creo que de todo el mundo, contempla una resolución judicial que se llama auto de vinculación a proceso. Ese auto de vinculación a proceso es una especie de permiso que te da el juez para que se siga investigando. En esa resolución de vinculación a proceso, el juez tiene que darle una clasificación jurídica al hecho. La mayoría de los jueces, por cuestiones legales, no estudian los elementos del tipo penal, objetivos, subjetivos y normativos. Y digo la mayoría de los jueces porque he sabido de algunos jueces a nivel nacional que sí lo hacen. En este sentido, en razón a que los jueces, o la mayoría de los jueces, no estudian el caso a fondo, y en segundo término, en el cual yo creo, y yo tengo una opinión personal desarrollada, que cuando los casos se vuelven mediáticos, la mayoría de los jueces se ven de cierta manera influidos en lo que la mayoría del pueblo consideran que sería la resolución más justa. ¿Por qué? Porque los jueces también son humanos y a los jueces también los pueden odiar, los pueden encontrar su domicilio o pueden poner su seguridad en peligro. No digo, es algo en lo que yo no estoy de acuerdo, pero es algo que pasa. Por otra parte, siento que los jueces también saben que sus decisiones son apelables y son revisables también en juicio de amparo. Y todas esas situaciones en su conjunto siento que pueden influir, no en todos los jueces, pero ciertamente en algunos, en pensar y decir por qué yo voy a ser esa persona que resuelva en contra de lo que la mayoría piensa que es lo correcto. Es decir, no digo que los jueces resuelvan alejado a lo que dice la norma, sino que entre dos resoluciones posibles y tomando en cuenta todas estas consecuencias jurídicas y sociales que les he comentado, dentro de estas dos soluciones posibles
ciertamente se puedan decantar por aquella que les ocasione menos consecuencias a su persona, y por ende pues que esta resolución sea lo más cercana a lo que la mayoría en la opinión pública del momento considere que es lo correcto. Bajo toda esta información, lo que trato de decir es que considero que esa resolución más cercana a lo que la gente considera que es correcta es precisamente vincularlo por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Ahora bien, está por otra parte el tema de la medida cautelar. Esa medida cautelar, para quienes no viven en México, para quienes no tienen mucha información sobre el derecho penal, es formas de asegurar que la persona, en este caso Fofo Márquez, pues se mantenga o acuda a las siguientes audiencias, que no moleste a la víctima, que no destruya pruebas, entre otro tipo de cosas, ¿verdad? Se llaman medidas cautelares y tienen la finalidad de que se cuiden los fines del proceso penal en lo que concluye, porque recuerden que se considera una persona responsable o inocente hasta que va a un juicio y es vencido en juicio y la sentencia es firme, es decir, que pierde la apelación y pierde el amparo, ¿verdad? Entonces estas medidas cautelares, lo que ustedes conocen como la prisión preventiva, como la firma, como las fianzas, que son garantías en México, también puede Fofo Márquez tratar de combatirlas para que no lo dejen en prisión. En relación a este punto, lo que les trato de decir es que creo también que en la audiencia del martes a este muchacho lo van a dejar en prisión. Sin embargo, no creo que eso vaya a ser eterno. Creo que tal vez en 6 meses o algo así podrá haber otra audiencia de modificación de esa medida cautelar, o tal vez una resolución de apelación o una resolución de amparo que pueda tal vez reclasificar el delito de feminicidio por lesiones con algún agravante, seguramente por ser mujer, y pueda a su vez también tratar de cambiar la medida cautelar. Creo que es posible, no estoy seguro, pero creo que pudiera pasar en un lapso de aproximadamente 6 meses. Y seguramente esa medida pues evidentemente va a tener toda la fuerza del Estado, a excepción de la prisión preventiva. Firma, no acercarse a la víctima, inclusive hasta pudiera ser un arraigo domiciliario, un localizador electrónico y todo tipo de medidas que limiten a Fofo Márquez de alguna manera poner en peligro a la víctima. Bien, pues esto creo que es lo que va a pasar en el caso de Fofo Márquez, y es por eso que quería explicarles esta pregunta que veo que se encuentra dentro de la opinión del pueblo. ¿Por qué feminicidio? ¿Por qué lesiones? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son los puntos de vista jurídicos que se tienen que tomar en este momento del proceso penal? Saludos del Liceo Transparente, y ahí andamos pendientes.